Hola, les damos la bienvenida al podcast Voces de la Restitución. En esta primera temporada, las protagonistas son las voces y las historias de vida de aquellas mujeres valientes que han vuelto a la tierra. Voces de la Restitución, Mujer Rural. Capítulo 7. El primer territorio de nosotros es la Sagrada Tierra. El segundo territorio sagrado, que va de acuerdo con la Madre Naturaleza y la Pachamama, es nuestro cuerpo territorio. Papallacta es histórico. Papallacta es historia, porque nuestros ancestros milenarios eran los que tenían sus tierras, los que cuidaban la montaña, los que cuidaban todo. El predio, la parcela, la finca o la casita, como suelen llamar muchos colombianos, a ese pedazo de tierra respaldado con una escritura, tiene un valor importante que en gran medida recoge los esfuerzos del trabajo. Sin embargo, para los pueblos indígenas, el significado del territorio va mucho más allá. En él se conjugan una serie de particularidades que podríamos decir conectan su ser con sus ancestros, con la Pachamama. No es solamente un pedazo de tierra. Mi nombre es Emelda Jiménez, soy del municipio de San Sebastián, vereda del Porvenir, corregimiento de Valencia, del pueblo Nación Yanacuna. Imelda, su familia y cerca de 300 familias más habitan allí, en el resguardo Papallacta, primer resguardo indígena en ser restituido y reconocido como víctima del conflicto armado interno y como sujeto colectivo. Mirando todo lo que hay en nuestro Papallacta, se conforma el cabildo, para que no se pierda esa memoria de nuestros ancestros. Después de estar conformado Papallacta, encuentran un cementerio de nuestros pueblos originarios, tumbas de ellos. Entonces coge más fuerza para seguir adelantando. El pueblo indígena Yanacona, al que pertenece Imelda, ocupa principalmente la zona suroriental del departamento del Cauca, en el macizo colombiano, y parte de los departamentos del Valle del Cauca y Huila. Como pueblos originarios y como pueblo Nación Yanacuna, la comunidad de nosotros fue muy maltratada en muchas maneras, ¿no? Primero cuando llegan los grupos armados ilegales y luego cuando llegan los grupos legales, los del gobierno. Es una historia repetida, familias campesinas, comunidades afro y pueblos indígenas en medio de la guerra, divididos, disputados o señalados por la fuerza pública, la guerrilla y grupos paramilitares. Nosotros los pueblos originarios, los pueblos como la Nación Yanacuna, no había una defensa para nosotros. La defensa quien llegaba era a estropearnos más, que fue el ejército. El pueblo Yanacona y muchos otros pueblos indígenas sufrieron afectaciones por la presencia de grupos armados, narcotráfico, minería ilegal, amenazas, masacres, asesinato de líderes sociales, reclutamiento forzado y alistamiento en el ejército, militarización de resguardos indígenas, erradicación de cultivos con fumigaciones aéreas y con todo esto, desconocimiento de la ley propia, pérdida de identidad cultural, estigmatización, señalamientos, desarraigo, desplazamiento, pérdida de culturas y exterminio de pueblos. Suena fuerte porque lo es. Imelda es uno más de los incontables casos que ocurrieron y siguen ocurriendo en territorios ancestrales. El nombre mío es Asael Maca, vengo del municipio de San Sebastián. Esael es el esposo de Imelda, trabajador, cultivador de papa y artista, amante de la música. En los años 80 empezaron a llegar al territorio nuevos cultivadores de papa que ofrecían trabajo para los lugareños. Pero usted sabe que uno, pues el trabajo, es decir, uno no le pone cuidado. Nosotros decíamos que como ese era el camino de ir para el Huila, para San Agustín. Y ya con el tiempo pues comenzaron a salir que reuniones, a andar para una parte y otra, ya gente desconocida.
Y ahí pues a la casa sí entraban, pues entraban porque era una casa ahí a bordo de carretera, pasaba así, ahí entraban. Y entonces pues se habían dado cuenta que nosotros éramos músicos y nos fueron invitando. Nos fueron invitando a hacer reuniones y teníamos que ir nosotras. Invitaban a la policía de San Sebastián, a la policía de Almaguer, la de la Sierra, la de La Vega. Nos hacían tocar toda la noche. Y nosotros nos gustaba la música. Frescos ahí, ¿no? Tranquilos. Aquellos señores de las invitaciones eran de la guerrilla. Esael y su familia pasaron 4 o 5 años dedicados a lo que les gustaba: sembrar papa, estar entre cultivos y, cuando se podía, a la música. Los invitaban para animar reuniones y acompañar los encuentros que se daban en las comunidades. Estaban tranquilitos. Bueno, en eso estaban, pues estábamos trabajando y bien tranquilo, y yo sembraba ya. Yo recuerdo que pues, esa vez nos fuimos nosotros a ordeñar con la señora para el Saladillo. Cuando ya llegamos a la casa, ya estaban ahí el ejército. Me quitaron todo, la platica que tenía, la cédula, la libreta y eso, todo, es decir, reloj, todo eso. Ya cuando fui a pedirlos, ya no, que habían quemado, eso habían quemado, es decir, me quemaron los papeles, tenían los... Y resulta pues que, es decir, encontraron unos papeles, y esos papeles, pues nosotros nos gustaba esas horas, es decir, comprar la Voz del Pueblo, que era el periódico. Y eso encontraron eso, y eso también, pues, que me la montaron por eso, y eso era de la Unión Patriótica, que eso no tenía que ver nada. Y eso llegaron, bueno, es decir, ya llegué ese día y ahí mismo. Me echaron al camión, me quitaron la plata y me quitaron todo. No pudo mediar palabra. Se le llevaron al esposo, al sembrador y al músico. Me echaron a esa camión y al Porvenir me sacaron y ya no me dejaron. Es decir, eso era garrote y pata y nos metían en esos tanques. No. Nos tuvieron como 5 días ahí. Después ya nos echaron a Popayán, ahí al batallón, del batallón a San Isidro. No nos dejaron, es decir, que conversar con el familiar, nada. Y nosotros, pues, ¿qué podíamos hacer? Las pausas son cada vez más largas. Esael toma aliento, pero su voz se corta. Él se quedó sin palabras e Imelda sola. Se llevan a mi esposo muy maltratado, lo echan a San Isidro, sigue la persecución conmigo, diciendo de que yo era una colaboradora y que yo donde tenía las armas. Imelda no tenía armas, pero sí fuerza, ganas siempre de dar la pelea por lo suyo, y si querían armas, pues eso les iba a entregar. Me hacían ir a Valencia 3 días, 4 días. A lo último me dijeron que entregara las armas. Yo hago los sacos para mis hijos, las mantas para mis hijos, para poderlos cubrir del frío, hacerle los gorros, los birretes y todo eso. Les llevé las agujas y les dije, estas son las armas. ¿Quieren saber? Estas son las armas. Eso es lo duro. Saber cómo va a comer su hijo, cómo va a comer su hija, cómo voy a comer yo, cómo está mi esposo encerrado por algo injusto y que nunca nos creyeron. Imelda tuvo que dejar su territorio donde vivían tranquilos y enfrentarse a la ciudad, superar, como muchas otras mujeres, y en este caso indígena, los hechos victimizantes, el desplazamiento, el despojo, sostenerse, sostener la familia, atender asuntos jurídicos, judiciales, el peso social, en fin. Por eso y por la discriminación latente en el país y de muchas instituciones, se entiende plenamente la necesidad de fortalecer el enfoque diferencial o de género en las entidades del Estado. Me tocó venirme con mis hijos, dejando mi gran territorio, donde tenía todo el pancoger, donde tenía mi comida tradicional, que es lo que más le duele a uno. Que llegara a la ciudad con una mano adelante y otra atrás, donde nadie lo distingue,
En ese tiempo éramos vistos como unos bichos, porque decían que éramos unos guerrilleros, ni siquiera creían lo que nosotras decíamos. Y eso ha dolido mucho. 14 meses después, Esael fue dejado en libertad. Y enseguida buscaron hacer lo más natural, regresar a casa. Pero la estigmatización permanecía. El ejército mismo los seguía señalando como guerrilleros y la lucha apenas comenzaba. A los 14 meses salí. Yo dije, no, pues ahora nos vamos a trabajar. Como tenía ya una tierrita que me había dejado mis abuelos, yo dije, pues yo me voy a trabajar otra vez. Ya había perdido todo. Cuando sale mi esposo, quisimos volver a nuestro territorio. Fue muy difícil porque el ejército nos volvió, que no debíamos volver porque éramos grupos armados. Claro que el doctor Lascario me dijo que si quería ir a trabajar con él, que no había problema. Pero yo llegué y ahí mismo eso no dijeron, no. Ustedes aquí no. Yo insistí, bueno, me dijeron que no, yo agarré y me vine. Volví como a los 8 días y ahí mismo me buscaba el ejército por las noches. Después se me murió mi madre también. Dijo, bueno, la entierran y se vuelve. O si no, usted verá qué hace. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos arrimamos a la Defensoría del Pueblo. Ya me preguntaron por qué me había venido. Ya les conté pues lo que les estoy diciendo a ustedes. Eso les dije, bueno, me pasó esto y esto y ya. Dijo, ¿y usted por qué? ¿Por quién fue el desplazado? Le dije, el ejército. Y eso no le gustó a él. Dijo, no, ¿cómo vas a decir que el ejército? Le dije, ¿y yo qué voy a mentir? Los guerreros estuvieron, pero ellos nunca, vais a decir, me dijeron, váyase. Pero el ejército sí, y todavía toda la garroteada. Desde ahí he sido más fuerte y he venido caminando con el programa Mujer del CRI y con la mujer Yanacuna, donde fui coordinadora, y eso me ha dado más fuerza para entrar a pelear nuestros derechos como mujer, de poder volver a tener nuestra tierra. Y esa lucha dio frutos. El 27 de febrero del año 2023, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán restituyó los derechos territoriales del resguardo indígena de Papayacta, en el municipio de San Sebastián, en el Cauca. Volver al territorio es volver a vivir. Así uno esté sus 60, 70 años, vuelve, como decían los abuelos, el alma al cuerpo. Yo soy una mayora que camino mucho la parte espiritual. Hago mucho acompañamiento, porque ese legado está ahí. Mi ombligo está en Papayacta, mi cuerpo está acá. La sentencia le devolvió a más de 300 familias la esperanza y a la familia Maca Jiménez el deseo de cantar. Quiero guarapo de ese purito, quiero guarapo de ese purito, quiero. Cuando estoy en mi trabajo, yo me pongo a analizar que el sueldito que devengo no me alcanza para mercar. Qué tristeza da la vida, qué consuelo es mi penar. Lo que quiero es que algún día a mi tierra regresar. Su testimonio es alentador, está cargado de nostalgia y dolor, pero invita a soñar, invita a creer que es posible, desde los territorios, armonizar la vida. Yo quiero que suceda algo histórico para nuestras mujeres, todas las mujeres, como pueblos originarios, como nación Yanacuna, porque no digamos mentiras, nosotras las mujeres no tenemos tierra, y eso es lo que luchamos. Voces de la Restitución, Mujer Rural, su voz, su lucha, sus desafíos y sus victorias. Voces de la Restitución es una producción de la Unidad de Restitución de Tierras con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Colombia.
Soy Gloria Pinilla y fue un placer acompañarles a escuchar las voces de quienes han vuelto a la tierra, porque restituir tierras y territorios es armonizar la vida y la naturaleza. Este podcast es una realización gracias a las entrevistas de Mónica Valdés, a la fotografía y video de Pedro Pablo Tatay, al diseño gráfico de Maya Corredor y Alejandro Cárdenas, a la línea gráfica de Zaida Quevedo, a los textos, guión y montaje de Juan Ricardo Pulido, a la narración de Gloria Pinilla, a la producción general de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad de Restitución de Tierras.